Bueno, vamos a disponernos para este momento de reflexión. Le pido el favor, a los del sonido que suban un poco porque mi voz es muy baja, así que necesito un poco más de potencia, de ayuda. Bien, ya después de haber orado con el Santo Rosario, pues vamos a seguir también en esa tónica de oración. Sabemos que hay mucho ruido, por allá hay, mucho ruido, muchas cosas, pero vamos a tratar de concentrarnos y de recibir algo de esta palabra para nuestro bien espiritual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a hacer la oración del Veni Creator. La voy a hacer en latín, los que quieran seguirla en latín o los que quieran seguirla en español. Seguramente algunos se lo saben, la oración al Espíritu Santo. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae tu creasti pectora, qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus, ignis, caritas, et spiritualis unctio, tu septiformis munere, dextere Dei tu digitus, tu rite promissum Patris, sermone ditans gutura, accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmas perpetim, osten repellas longius, pacenque dones protinus, ductores sic te previo vitemus omne noxium, per te sciamus da patrem, noscamus atque filium, te utrusque spiritum, credamus omni tempore. Amén. Nuestra Señora, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Bien, estando ya cercanos a dos grandes fiestas de nuestra Santa Iglesia Católica, la solemnidad del Corpus Christi y también la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, me han pedido poder compartir con ustedes una meditación que ponga en relación ambos misterios de nuestra fe, ambas celebraciones, y que nos ayude a ser esos adoradores en espíritu y en verdad que el Padre Celestial está buscando. Entonces, repito, vamos a poner en relación esos dos grandes misterios: el misterio del Corpus Christi, la Eucaristía, y también la solemnidad o el misterio del Sagrado Corazón de Jesús. Bien, con el fin de establecer esta relación profunda, quiero traer a la memoria de cada uno de ustedes el milagro eucarístico en una población en Italia, más o menos ocurrido en el siglo VIII, donde ocurrió uno de los más grandes milagros eucarísticos que ha tenido la historia de nuestra iglesia. Un sacerdote de la orden de San Basilio, que dudaba mucho de que verdaderamente Jesús estaba en la Santa Eucaristía, pues en plena celebración eucarística, el pan que estaba consagrando se convirtió en carne y el vino que estaba consagrando se convirtió en sangre. Estamos hablando de carne real y de sangre real. Bien, este pan y este vino esta carne y esta sangre de manera milagrosa todavía se conservan en este santuario del anciano. Estudios han podido determinar que la carne, esa carne
que se manifestó allí es una carne, es un tejido muscular del corazón, ¿sí? Han hecho esos estudios y han determinado que esa carne es de un corazón humano, es un músculo, es un tejido, o lo que se llama el miocardio. Allí entonces, en este misterio, en este milagro eucarístico, vemos esa gran relación entre la Eucaristía y el Sagrado Corazón. Esa carne era del corazón de Jesús, era el corazón mismo de Jesús. Entonces, la Eucaristía es el sacramento del amor, Sacramentum Caritatis, como lo enseña la Iglesia. Y el corazón de Jesús es la manera como se representa, como se expresa todo el amor del Señor, ese amor hasta el extremo, ese amor hasta la totalidad. Ya sabemos que el corazón es símbolo del amor. Entonces, esto como a modo de introducción, para que a través de un milagro eucarístico veamos ya, desde ya, esa relación profunda entre Eucaristía y corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús. De todo esto podríamos nosotros decir que recibir a Jesús Eucaristía es recibir su corazón. Alimentarnos de la Eucaristía es alimentarnos de su amor. Considero que estas verdades deben llevarnos a tener un trato distinto con el Señor en la Santa Eucaristía. Debe llevarnos a anhelar más el recibir al Señor. Sé que muchos de ustedes procuran o van diariamente a la Santa Eucaristía. Pues aquí hay razones de sobras para que continúen haciendo esto. Aquí hay razones para continuar y para no desmotivarse, porque muchas veces nos desmotivamos por cosas a veces superficiales. No se desmotiven por nada ni nadie para ir todos los días a la Eucaristía, porque, repito, ustedes yendo a la Eucaristía se alimentan del corazón de Jesús. Bien, entonces, para que también nosotros podamos acordarnos que en cada Eucaristía yo me encuentro con un corazón, el Sagrado Corazón. Y no solamente el encuentro, sino que también tengo la oportunidad de alimentarme del amor. Tengo la oportunidad de alimentarme del corazón. Quizás de pronto no hemos sido muy conscientes que cada vez que yo recibo la Eucaristía, recibo el corazón de Jesús, me alimento de esa intimidad, de la bondad, de la mansedumbre, de la humildad, del conocimiento, de la voluntad, porque todo eso representa el corazón. El corazón de una persona representa la sede de todos estos sentimientos y afectos, representa la sede de la voluntad, representa la sede de los sentimientos. Bien, hay como mucha bulla. Yo no sé si están colocando atención. Yo de aquí no veo muy bien. ¿Sí están colocando atención o no? Es que aquí veo que hay como mucha bulla. Eso me desconcentra un poco, ustedes perdonen. ¿Sí? Sonido. Bien, para aquellos que todavía de pronto no tienen la práctica de ir, o la devoción, o la disposición, no lo sé, de ir a la Eucaristía diaria, deben reconocer aquí más que suficientes razones para dejarlo todo, dejarlo todo. Yo sé que muchos de ustedes van a misa a diario, pero de pronto aquí hay personas que todavía no han entrado en ese regalo. Así que el hecho de saber estas verdades me deben llevar a dejarlo todo por el Sagrado Corazón de Jesús,
que se me da todo en cada Eucaristía. Siempre digo que en los templos, en las iglesias, no cabrían las personas si verdaderamente creyéramos en todas estas verdades. La Eucaristía sería como el centro de nuestra cotidianidad, sería el centro de la cotidianidad de las personas, sería el corazón de sus vidas, de sus labores diarias, sería el centro del propio corazón. Hay una beata canadiense, una mujer muy eucarística, se llama Dina Belanger, de Quebec, allá en Canadá. Y ella decía algo muy hermoso, decía esto: si las almas comprendieran el tesoro que poseen en la Eucaristía, habría que proteger los sagrarios con murallas inexpugnables, porque en el delirio de un hambre santa y devoradora, irían ellas mismas a alimentarse de este maná. Las iglesias, de día y de noche, desbordarían de adoradores, consumiéndose de amor por aquel augusto prisionero. El corazón eucarístico, relación, Sagrado Corazón Eucarístico. El corazón eucarístico, decía esta beata, me atrae cada vez más a la Santa Hostia. Solo al pasar cerca de la capilla, siento una fuerza irresistible que me invita. Junto al sagrario, siento una alegría que no se define. Entonces, miren qué bonito esto que dice esta santa, esta beata. Entonces, en todo esto, queridos hermanos y hermanas, debemos pasar del conocimiento al afecto. De simplemente conocer intelectual, debemos pasar al afecto, y del afecto a la práctica. De otro modo, las verdades que nosotros recibimos, que nosotros asumimos, llegan hasta resbalarnos, por así decirlo. Eso ya lo he escuchado muchas veces, eso ya he recibido tantas charlas en esta vida. Aquí en Lazos cada ratico nos dan charlas, retiros, pero muchas veces va quedando todo eso en lo intelectual. Por eso hay que pasar del conocimiento al afecto y del afecto a la práctica, para que no se llegue a cumplir esa palabra que hemos escuchado estos días del apóstol San Pablo, que la gracia de Dios no se eche en saco roto. Bien, vamos a hablar un poco de otro tema que también va relacionado con la temática de hoy, ¿no? Recuerden que la temática es relación, Eucaristía y Sagrado Corazón de Jesús, porque son dos grandes celebraciones que muy pronto estamos por celebrar y que, conociendo todas estas verdades, nos pueden ayudar a celebrar y a vivir mejor estos grandes misterios de nuestra iglesia. Se dice que en la cultura de Oriente, que es la cultura donde vivía el Señor, que es la cultura donde se desarrolló todo el contexto bíblico social Oriente, los objetos se llevan en el seno. Vamos a hablar del seno. ¿Qué es el seno? Dicen en Oriente que las cosas se llevan en el seno. En el seno es como en el vientre, como en esta parte, como en el pecho. Ese es el seno. Cuando la Biblia habla del seno, se habla del pecho, se habla de lo más íntimo, ¿de acuerdo? Entonces, allí en Oriente las cosas se llevan como en el pecho, se llevan aquí en el seno, en el vientre. En Occidente o por acá en América, en Europa, las cosas las llevamos muchas veces en los bolsillos, ¿no? Muy distinto allá en Oriente.
Entonces, llevar algo o a alguien en el seno indica bondad, indica secreto, indica intimidad. En Isaías 40:11, para quienes de pronto estén anotando, Isaías 40:11 dice, el Señor como pastor pastorea su rebaño, recoge en brazos a los corderos y en el seno los lleva y trata con cuidado a las crías. Otras traducciones, otras Biblias dice, en el corazón los lleva. Entonces, ¿por qué estoy hablando del seno materno, del pecho, del vientre? Porque en la Biblia hablar de ese lugar íntimo tiene que ver también con el corazón. Pero es sin duda el evangelista San Juan que nos puede ayudar a profundizar en esta relación en la que hemos venido hablando. Repito, Eucaristía, Sagrado Corazón. En el Evangelio aparece también la referencia de esa palabra seno, que en griego es kolpos, o también costado, del costado, ese lugar de intimidad que podemos relacionarlo, repito, con el corazón. Entonces, en el Evangelio de San Juan, hay unas citas bíblicas que nos ayudan a profundizar en esto. Se dice que Cristo Jesús, el Verbo del Padre, estuvo en el seno del Padre. Es decir, tuvo el conocimiento más perfecto del Padre, tuvo la intimidad más íntima con Él. La palabra dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, Él lo ha revelado, Él lo ha explicado. Es el exégeta por excelencia. Entonces miren que allí en Juan 1:18 aparece esa palabra kolpos en griego, seno. Dice que el Verbo estuvo siempre en el seno del Padre. Podríamos decir que el Verbo estaba siempre en el corazón del Padre. También, como dice la Escritura, en Juan capítulo 7 se habla de que de su seno correrán ríos de agua viva, de su seno brotarán ríos de agua viva. En Juan 7 aparece también esta palabra. Y una palabra muy importante, que es en la que quiero también detenerme, es en Juan 13:23. Dice, uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa recostado en el seno de Jesús. Qué bonito eso. En la última cena, miren, estaba recostado en el seno de Jesús, en el pecho, en el corazón de Jesús, estaba allí el discípulo amado. ¿Y en qué contexto estaba? En la última cena. Entonces, allí aparece muy claramente la relación entre Eucaristía y Sagrado Corazón. De nuevo, el Evangelio, entonces, como les decía, nos habla de este recostarse en el pecho, recostarse en el seno. Y el discípulo amado le pregunta al maestro, ¿quién es? ¿Quién es el que lo va a traicionar? ¿Sí? Allí recostado en su corazón le hace esa pregunta, ¿quién es? Santo Tomás de Aquino ofrece una explicación bellísima de este pasaje. Y dice que en este pasaje hay una interpretación mística. Una interpretación mística. Dice, podemos ver que cuanto más desee una persona comprender los secretos de la sabiduría divina, más debe esforzarse por acercarse a Cristo. Es decir, si uno quiere saber más de la sabiduría divina, debe acercarse, así como el discípulo amado, recostarse en ese corazón de Jesús de una manera mística. Acércate a Él, dice la palabra, y serás iluminado, dice el Salmo 34. Pues los secretos de la sabiduría
se revelan especialmente a quienes están unidos por el amor. Es decir, si uno quiere tener intimidad, si uno quiere saber más allá, debe acercarse. Dice también la palabra, le muestra a su amigo que es su posesión. Su amigo viene y lo indaga. Es decir, todo eso puede pasar en esa relación de intimidad con el Señor. Santo Tomás de Aquino, dicen los biógrafos algo muy bonito. Dicen que él se acercaba al sagrario y que apoyaba su cabeza en él, como si se apoyara en el corazón de Cristo. Qué bonito eso. Se acercaba al sagrario. Yo sé que muchos no tienen esa oportunidad de hacerlo porque en las iglesias no es tan fácil uno acercarse. El padre le mete tremendo regaño, ¿verdad? Donde uno llegue a acercarse y recostarse allí. Pero las hermanas sí pueden hacerlo porque ellas tienen allá un sagrario en su propia casa. Entonces Santo Tomás se acercaba al sagrario y recostaba su cabeza en él como si se estuviera apoyando en el corazón de Cristo. Eso lo dice el Papa Benedicto en una homilía. El misterio de la Eucaristía por el cual Santo Tomás de Aquino sentía tanta devoción, le hacía hacer estas cosas de poder tener esa intimidad. Pero nosotros también, hermanos, podemos descansar en el corazón de Cristo. Lo podemos hacer desde la adoración eucarística. Cada vez que uno va a la adoración eucarística, es como si visitara el Sagrado Corazón de Jesús. Es como si uno se recostara no solamente su cabeza, sino su cuerpo, toda su vida en el corazón de Jesús. Entonces, en la adoración del Santísimo Sacramento, es el corazón de Jesús el que nos habla. Es el corazón de Jesús en la adoración el que nos consuela, el que nos guía el camino de nuestra vida hacia el cumplimiento de su voluntad. Si deseamos permanecer cerca del Sagrado Corazón de Jesús, debemos permanecer cerca de la Eucaristía. Escuchen que aquí está resumido todo lo que estoy diciendo. Si deseamos estar cerca del corazón de Jesús, debemos estar cerca de la Santa Eucaristía. Entonces, estar en la Santa Eucaristía, participar de ella conscientemente, es imitar al discípulo amado. Es tener la posibilidad de recostar no solo la cabeza, sino la vida en el corazón de Cristo. Cuando recibo al Señor, entro en su seno, es decir, entro en su corazón, entro en su intimidad. Puedo acceder a los secretos de su corazón. ¿Quién es?, preguntaba el discípulo amado. Era algo íntimo, era algo que solamente sabía Jesús. ¿Quién es? ¿Quién es? Por eso es tan importante que toda la Eucaristía, y especialmente en el momento de la comunión, sea un momento de intimidad, un momento de afecto, un momento de compartir los secretos con el amado. A veces, tristemente, en la Eucaristía no hay tiempo para el silencio, no hay tiempo para esa intimidad. Cuando a veces después de la comunión hay silencio, pues los músicos y los demás tienen que llenar eso con música, ¿verdad? Tienen que siempre ponerle música, como si el silencio fuera algo incómodo. Pero no nos damos cuenta que ese espacio de intimidad, el hacer silencio, el estar en silencio después de haber comulgado, es un momento para conocer muchos secretos, porque quien quiera conocer los secretos del corazón de Jesús tiene que tener esa intimidad. Bien, bueno, vamos a dar un paso más en esta relación que hemos venido planteando. Voy a mirar cuánto tiempo. Me dijeron que hasta las 7:30 más o menos, Jorge, ¿sí? Bueno,
Entonces vamos a dar un paso más. Yo no sé si ustedes están, es que no veo casi, yo no les veo mucho las caras. Veo eso un murmullo por ahí, pero no sé si están atentos, se está entendiendo o no. ¿Sí? Bueno, por favor, porque yo estoy aquí hablando y hablando sin saber si esto está llegando al corazón. Bien. Si yo les digo, piensen en el Sagrado Corazón de Jesús, si yo les digo, oiga, imagínense el Sagrado Corazón de Jesús, ustedes, ¿qué se les viene a la mente? Se les viene, seguramente digo, se les viene a la mente una imagen de un Jesús una imagen de un Jesús como, no sé, como de cabello rubio, como con un corazón resplandeciente. ¿Sí es así o no? O sea, si yo les digo, piensen en el Sagrado Corazón, y ustedes enseguida, seguramente muchos de ustedes tienen cuadros del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, cuando a uno le hablan del Sagrado Corazón de Jesús, se le vienen esas imágenes de un Jesús con los cabellos rubios, con los ojos azules, con los ojos claros, ¿cierto? Con un corazón resplandeciente. Sin embargo, quiero decirles a ustedes hoy, hermanos y hermanas, que la imagen más pura, la imagen más real, escuchen bien, la imagen más real del Sagrado Corazón de Jesús es Cristo crucificado, Cristo traspasado en su costado. Esa, escuchen bien, esa es la imagen más auténtica y genuina del Sagrado Corazón. No quiero decir que las apariciones de Santa Margarita María Alacoque, donde salía el corazón de Jesús resplandeciente, no quiero decir que esa imagen no vale, no quiero decir eso. Esa es también una manera de conocer. Pero la Iglesia enseña, y ya lo vamos a ver, que la imagen más genuina del Sagrado Corazón de Jesús es Cristo crucificado, Cristo traspasado. ¿Qué tal si de ahora en adelante me van a hablar del Sagrado Corazón? Ya, enseguida voy a pensar en Cristo crucificado, voy a pensar en Cristo traspasado. La palabra de Dios en el Evangelio de Juan, estamos hablando del Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 32 al 35. Uy, así está mucho mejor. Bien. 32, 35 dice, yo sé que ya este texto lo conocen muy bien. Dicen, fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido. Y él sabe que dicen la verdad para que también ustedes crean. Entonces, hermanos, esta es la imagen más auténtica del Sagrado Corazón de Jesús. Cristo traspasado en su costado, y de ese costado salió sangre y salió también, ¿qué más? Agua, sangre y agua. Esa es la imagen más genuina del Sagrado Corazón de Jesús. En el Evangelio de Juan, el agua representa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y la sangre representa el sacrificio redentor del Señor. El sacrificio redentor del Señor.
del costado de Cristo, podríamos llamar de su corazón, de ese costado. Hablar del costado es hablar del corazón. De ese corazón salió como una fuente viva, una fuente de salvación, agua y sangre, agua y sangre. Del corazón de Cristo viene su redención y viene también su Espíritu Santo. Recordemos algo muy importante, hermanos, que cada vez que nosotros participamos de la Santa Eucaristía, participamos de el Calvario, participamos de ese momento de la crucifixión. Estar en la Eucaristía es estar en la crucifixión. Quizá de pronto a veces no somos como conscientes de eso y por eso hacemos tantas irreverencias o decimos tantas cosas que no deberíamos decir o hacer dentro de la misa, porque no nos acordamos o no sabemos que estar en la Eucaristía es estar en el momento de la crucifixión. La Eucaristía es la actualización, es la conmemoración del sacrificio de Cristo. La Eucaristía es banquete, claro que sí es banquete porque nos alimentamos, pero es sacrificio, sacrificio. Entonces, allí en la Eucaristía, Él continúa a darnos agua y sangre, agua y sangre. El agua y la sangre, como les había dicho, tienen varios significados en la palabra de Dios, especialmente en el Evangelio de Juan. La mayor parte de los padres de la iglesia ven aquí, en esta fuente de la sangre y del agua, ven aquí dos sacramentos. ¿Cuáles dos sacramentos piensan ustedes? Agua y sangre, ¿qué sacramentos tendrían que ver? Bautismo y... Muy bien. Un niño lo dijo, muy bien, muy bien. Bautismo y Eucaristía, ¿sí? Los padres de la iglesia han visto en esta imagen o en este momento, cuando Cristo sacó de su costado salió sangre y agua, han visto siempre los sacramentos de la Eucaristía y el sacramento del bautismo. E incluso los padres de la iglesia se atreven a decir que esos dos sacramentos representan la iglesia. La iglesia no es nada sin la Eucaristía y la iglesia no es nada sin el bautismo. Esos son los sacramentos fundantes de la iglesia. Y por eso, así como del costado de Adán nació Eva, así del costado de Cristo nace la nueva Eva, es decir, la iglesia. Del costado de Adán nació Eva, del costado de Cristo nace la iglesia, porque de allí vienen los dos sacramentos fundantes de la iglesia, bautismo y Sagrada Eucaristía. Santo Tomás de Aquino, hablando de esta interpretación de los padres de la iglesia, él dice que esto sucedió para demostrar que por la pasión obtenemos una limpieza completa de nuestros pecados y manchas. Somos purificados de nuestros pecados por su sangre, que es el precio de nuestra redención. Y cita al apóstol San Pedro, la primera carta del apóstol San Pedro, dice: ustedes saben cómo fueron rescatados de las vanidades heredadas de nuestros padres. Ustedes fueron rescatados no con cosas perecederas, no con plata, no con oro, sino fueron salvados por la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha. Entonces, esa sangre que salía del costado de Cristo
representa esa salvación. Y somos purificados de nuestras manchas por el agua. Entonces, Santo Tomás, para demostrar que esa agua de Cristo era el bautismo, dice también, cita el profeta Ezequiel 36, los rociaré con un agua limpia y van a quedar limpios de todas sus inmundicias. En ese día se abrirá una fuente para la casa de David y los habitantes de Jerusalén para ser purificados del pecado y de la impureza. Entonces, son estas dos cosas las que se asocian especialmente con estos dos sacramentos, dice Santo Tomás de Aquino: el agua con el sacramento del bautismo y la sangre con la Eucaristía. O bien, tanto la sangre como el agua están asociados con la Eucaristía porque en este sacramento del agua se mezcla el vino. Hay un momento en la Eucaristía donde el sacerdote echa un poquito de agua al cáliz. No sé si ustedes han notado eso, ¿cierto? Esa mezcla, ¿verdad?, que se convertirá en sangre y agua. Bien, pero hay también otra interpretación o otro significado de lo que significa el agua desde el Evangelio de Juan. Como lo dije al principio, el agua representa el Espíritu Santo. ¿Dónde aparece esto que el agua es el Espíritu Santo? San Juan capítulo 7, versículos 37 al 38, dice: en el último día de la fiesta, el más solemne, Jesús, puesto en pie, gritó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Y enseguida el evangelista interpreta y aclara, dice: esto lo dice refiriéndose al Espíritu Santo que todavía no habían recibido los creyentes. Entonces, el agua, ¿qué más representa? No solo el bautismo, sino que representa, ¿qué más? Allá los que están atrás, ¿qué representa el agua en el Evangelio de Juan? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el mismo evangelista lo dice: de su seno, de su vientre, de su corazón, brotarán ríos de agua viva. Y dice el evangelista, esto lo dijo refiriéndose al Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él. Entonces, por la comunión de su cuerpo y de su sangre, Cristo nos comunica también su Espíritu Santo. Miren que eso no se ha profundizado mucho, pero esa relación que hay entre el Espíritu Santo y la Eucaristía. Yo me estoy elevando, estamos aquí en un lenguaje, mejor dicho, místico, porque sé que muchos de ustedes son místicos y místicas. Entonces, estamos hablando de una manera elevada, ¿cierto? Para elevar también el nivel. Entonces, hay una relación profunda entre la Eucaristía y el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, recibir la Eucaristía es también recibir el Espíritu Santo. En la cruz, dice el evangelista Juan, que Jesús entregó el Espíritu. Normalmente se interpreta como se murió. No, pero entregó el Espíritu en Juan entregó el Espíritu Santo. Y vuelvo a repetirles, cada vez que nosotros participamos de la Santa Eucaristía, es como si participáramos del sacrificio del Calvario. Cada Eucaristía Jesús me da su Espíritu Santo. Cada Eucaristía Jesús me entrega a su propia madre. Todo eso pasó en el momento de la cruz. San Efrén dice algo bellísimo, dice: llamó al pan su cuerpo viviente,
lo llenó de sí mismo y de su espíritu. Lo llenó de sí mismo y de su espíritu. Y quien lo come con fe, quien come ese pan, oigan bien, come fuego y espíritu. Qué bonito eso, hermanos, qué profundo. Cuando yo me alimento del pan de la Eucaristía, como dice San Efrén, como fuego y como Espíritu Santo. Tomad y comed todos de él, y coméis con él el Espíritu Santo. En efecto, es verdaderamente mi cuerpo, y el que lo come vivirá eternamente. Bien, ya vamos terminando, no se preocupen. San Agustín tiene una frase muy bella, muy profunda. San Agustín dice que, hablando de la Eucaristía, dice: nadie coma de esta carne sin antes adorarla. Pecaríamos si no la adoramos. Entonces, yo estoy haciendo esa relación entre Eucaristía, Sagrado Corazón, para llegar a la adoración, ¿sí? Para llegar a la adoración. Entonces San Agustín dice, miren, si uno se alimenta de la Eucaristía, si uno va a misa todos los días, pero no adora, dice San Agustín, pecaríamos si no lo adoramos. Y dice San Agustín, nadie coma de esta carne sin antes adorarla. Si nosotros, por gracia de Dios, nos alimentamos diariamente, si todos los días vamos a la Eucaristía, si nuestra comunión es diaria, también nuestra adoración debería ser diaria. Yo sé que muchos, pues de pronto por sus obligaciones, no pueden, pero eso es lo ideal. Si tú te alimentas todos los días del cuerpo de Cristo, tú tienes que también adorarlo diariamente, porque si no, no llegamos a recibir todo lo que el Señor quiere darnos. Bien, como también este domingo vamos a celebrar la fiesta del Corpus Christi, es importante que nosotros también sepamos de dónde viene esa fiesta, cuál es la historia de esa fiesta, que va todo relacionado. Corpus Christi, Sagrado Corazón, adoración. Son tres elementos, es un trinomio que está bien unido. Había una santa, una mujer, una monja agustina, una monja contemplativa, una monjita, se llamaba Santa Juliana, era agustina, era de mi misma comunidad. Santa Juliana de Cornillón vivía profundamente el misterio eucarístico y meditaba ella continuamente esas palabras del Señor: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Sí, esa era su oración y su meditación continua. A los 16 años, ella tuvo una primera visión. ¿Cuál fue la visión que tuvo esta santa? Había una luna llena, pero en esa luna había una franja oscura, y esa franja oscura atravesaba la luna llena. Esa luna, después el Señor le mostró que simbolizaba la vida de la iglesia sobre la tierra, y la línea oscura, la franja oscura, representaba la ausencia de una fiesta litúrgica, para la institución de la cual pedía Juliana que se comprometiera de modo eficaz. Entonces el Señor le mostró a Santa Juliana que faltaba algo en la iglesia,
que esa luna representaba la iglesia, la vida litúrgica, pero que faltaba algo en esa franja representada. ¿Y qué faltaba? ¿Qué fiesta faltaba? ¿Qué dicen ustedes? La fiesta del Corpus Christi, ¿sí? Santa Juliana empezó a pedir, ¿cierto?, a las autoridades religiosas, a los obispos, y dio con el que sería después el Papa Urbano IV, que fue quien instituyó la solemnidad del Corpus Christi. Pero miren cómo viene esa fiesta tan hermosa. Viene de la visión, de la contemplación de una religiosa. Así surge la fiesta del Corpus Christi, porque recuerden que los primeros 1000 años de la iglesia no teníamos adoración como tenemos hoy. No había la adoración como se tiene hoy. Los primeros 1000 años de la iglesia, imagínense, tuvo que pasar 1000 años para que tuviéramos la adoración como la tenemos hoy. Y tendría que suceder que el Señor le revelara a esta religiosa, a esta monja agustina, que Él quería tener esa fiesta, porque a partir de la fiesta del Corpus Christi se comienza la adoración eucarística tal y como la tenemos el día de hoy. Bien, ya tengo que ir adelantando. Quiero terminar con un pasaje bíblico que nos ayuda a comprender también profundamente esa relación entre Eucaristía, adoración y Sagrado Corazón de Jesús. Es un pasaje que ustedes han escuchado muchas veces. Dice el Señor en San Mateo 11:28. Dice: vengan a mí todos los que están, ¿qué? Vengan a mí todos los que están, ¿qué? Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Yo les daré descanso. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí que soy. Aprendan de mí que soy. Entonces, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Y después dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán el verdadero descanso. Bien, ¿cómo interpretar esta palabra desde el sentido eucarístico? Acercarse a la Eucaristía en la adoración es reconocer y experimentar aquellas palabras mismas del Señor. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El corazón eucarístico de Jesús se muestra como en ningún otro lugar, manso y humilde en la Eucaristía. La Eucaristía, podríamos decir, es el sacramento de la humildad, es el sacramento de la mansedumbre del Señor. Él se deja allí tocar, Él se deja ver, se deja llevar, traer, y tristemente podríamos decir, se deja también manipular. Algún sacerdote me llamaba la atención que decía: Él se expone, hablando de la exposición del Santísimo, este sacerdote decía: Jesús se expone, pero ¿se expone a qué? Se expone a nuestra indiferencia, a nuestras irreverencias, a nuestra ignorancia. Se expone a que lo abandonemos. En fin, se expone a nuestro bien, pero también a nuestros males, ¿sí? Entonces, en el sacramento de la Eucaristía, en ningún otro lugar como en la Eucaristía, se muestra Jesús manso y humilde de corazón.
Él es allí el verdaderamente manso, manso. Jesús es el manso. Pero también la palabra humilde viene de humus, tierra. El corazón de Jesús en la Eucaristía se abaja nuevamente a la tierra, se hace tierra, en cuanto que sigue viniendo a la tierra y se abaja para enaltecer al hombre, se abaja para hacerse alcanzable a cada uno de nosotros. El Señor dice, aprendan, aprendan, es decir, quiero enseñarles, quiero iluminarles, quiero orientarles, quiero que tomen este camino. El corazón eucarístico del Señor es escuela de humanidad y sabiduría divina. Estar delante del corazón eucarístico del Señor es estar en la escuela de un Dios humilde que quiere que vayamos a Él para encontrar el verdadero descanso. El orgullo cansa, cansan las actitudes violentas, cansa el devolver mal por mal, la indiferencia por indiferencia, cansan personas tóxicas a las que imprudente y irresponsablemente nosotros le hemos abierto el corazón. Cansan también los propósitos hechos y no cumplidos, cansan todas las leyes asumidas desde la carne y no desde el espíritu. En fin, todos los cansancios asumidos sin el yugo de Cristo, que es su voluntad. Delante de Cristo nos podemos descansar de todo eso que nos cansa el mundo y el pecado. Termino con una oración de San John Henry Newman. Él tenía un lema de el corazón habla al corazón, el corazón habla al corazón. Cuando nosotros vamos a la Eucaristía, nosotros tenemos que ir con el corazón y allí vamos a hablar al corazón, el corazón de Jesús. Dice el santo en esta oración: Sacratísimo y muy amado corazón de Jesús, estás oculto en la Santa Eucaristía, sufres por nosotros, te adoro, pues con todo mi ser y con todo mi mejor amor y reverencia, con mi ferviente afecto, con mi mayor sumisión y la más resuelta voluntad, Dios mío, cuando condesciendes a sufrir, que te reciba, que te coma, que te beba, y por un momento estableces tu morada en mí, haz que mi corazón lata con el tuyo, purifícalo de todo lo que es terrenal, de todo lo que es orgullo y sensualidad, de todo lo que es duro y cruel, de toda perversidad, de todo desorden, de toda mortandad. Llénalo tanto de ti, que ni los acontecimientos del momento, ni las circunstancias de la época tengan poder de alterarlo, sino que en tu amor y en tu temor pueda hallarse la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.